Bueno, y hoy jueves 22 de enero continuamos aquí en Diálogo de Impacto y tenemos como invitadas en estudio justamente a las diputadas Merari Díaz del Partido Nacional y Luz Ernestina Mejía del Partido Liberal. Ayer, 87 diputados de 5 bancadas eligieron a Tomás Zambrano como presidente provisional del Congreso Nacional. Esto pues en un acto de demostración de que el diálogo prevaleció en este poder legislativo. La bancada liberal se divide. 7 diputados no firmaron la propuesta, pero hay que decirlo, hubo una confusión en todo este momento porque casi 9 horas de negociaciones duró. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a saber hoy en este programa. Una diputada de Libre votó a favor de la planilla. Entonces, prácticamente serían las 5 bancadas. Las 5 bancadas, los 5 partidos políticos participaron en la elección del presidente provisional Tomás Zambrano. Jorge Calix estaría negociando puestos en el Poder Ejecutivo. Y esto es lo que ha disparado las alarmas porque se había hablado de que no iba a haber un cogobierno y que el Partido Nacional Liberal no iba a ceder la presidencia. Pero al parecer estaría negociando, y eso es lo que se rumora, y varios sectores, fuentes muy cercanas dentro del Partido Liberal nos confirmaron de que sí estaría negociando 2 secretarías y también el Instituto de la Propiedad, del cual también él había manejado durante el periodo de Xiomara Castro. Esto es lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que sucedió ayer? Tomás Zambrano hacía justamente un llamado al Partido Liberal que lo apoye para la elección en propiedad que va a ser mañana. Está convocada la sesión para las 11 de la mañana. Pero veamos qué fue lo que ocurrió anoche en toda esta larga jornada en el Poder Legislativo, donde se cambiaron, como dicen, las patadas, los empujones, las confrontaciones por un diálogo. Veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. El Congreso Nacional avanzó en la instalación de su nuevo periodo legislativo, tras la elección del diputado Tomás Zambrano como presidente de la Junta Directiva Provisional, una figura clave para conducir el proceso mientras se alcanza un acuerdo sobre las autoridades definitivas del órgano legislativo. Agradecerle a Dios por esta decisión que se toma por la mayoría de los diputados, también una votación histórica. 87 diputados de todos los partidos políticos han tomado la determinación de acompañar en primer paso, la directiva provisional, porque así lo establece la ley, el 21 de enero. Esta directiva provisional nos va a tocar convocar, ya convocamos para el próximo viernes, 11 de la mañana, para realizar la sesión preparatoria que es elección de la Junta Directiva en propiedad. Hasta el momento no se ha definido, porque continúa el diálogo hoy en la noche, mañana y todavía el viernes en la mañana, qué diputados de los diferentes partidos políticos van a integrar la Junta Directiva. El secretario provisional aseguró que el proceso no fue sencillo de llevar a cabo y que se cumplió con el mandato planteado por la bancada nacionalista, al lograr el respaldo de las 5 fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para la elección de estas 3 figuras. Congreso Nacional, los 128 diputados, 87 hemos firmado la nominación de lo que es la Junta Directiva Provisional, donde hemos mandado un claro mensaje al pueblo hondureño, que lo que ellos dieron o dictaminaron el 30 de noviembre ha quedado reflejado con un solo compromiso, sacar adelante el pueblo hondureño. 5 partidos políticos que estamos representando acá en el Congreso Nacional apoyaron esta moción, donde vuelvo a reiterar, todos llegamos por un partido político, pero hoy lo ponemos en la camisa de Honduras y donde queda claro con nuestro presidente Tomás Zambrano que en este Congreso va a prevalecer el diálogo, el consenso y sobre todo el compromiso para sacar adelante Honduras. Por su parte, el Partido Liberal, pese a la disputa interna y a la postura inicial de no ceder la presidencia del Congreso Nacional, finalmente brindó su respaldo a la nominación de Tomás Zambrano. No obstante, el apoyo no fue unánime dentro de la bancada, ya que algunos diputados manifestaron su rechazo a que un representante del Partido Nacional asumiera la conducción del legislativo. Que no quería que apoyáramos una junta directiva que no fuera presidida por el Partido Liberal. No me puedo poner a criticar cómo votaron los demás,
porque yo no sé cómo piensa el ceibeño, yo no sé cómo piensan las personas de otro departamento, pero mi departamento me dijo que no y yo me debo a esa gente. Por eso he sido electo 5 veces como el diputado liberal con más votos de mi departamento, porque escucho a mi pueblo. Con esta decisión quedó en evidencia que las principales fuerzas políticas del Congreso Nacional lograron alcanzar consensos. Los actores involucrados señalaron que los acuerdos alcanzados responden a intereses en favor del pueblo, los cuales serán puestos a prueba a lo largo de los próximos 4 años del periodo legislativo. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Ya estamos aquí en Diálogo de Impacto con nuestras invitadas, la diputada Merari Díaz y la diputada Luz Ernestina Mejía. Gracias, diputada Merari, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bueno, muy buenos días, igual que a la abogada. Y al pueblo hondureño, gracias por este espacio. Importante compartir y darle a conocer al pueblo hondureño el acontecer político y sobre todo en el tema legislativo que nos ha tenido pues preocupado, pero también con algo positivo. Y usted decía algo tan cierto, ya no son las patadas, ahora es el diálogo y el consenso y estamos obligados que todo vaya por la vía del diálogo para lograr los cambios en Honduras que se necesitan. Así que yo creo que la clase política, pero sobre todo ese compromiso desde el Partido Nacional, es lograr llegar a todos de manera transparente el diálogo y permanente para lograr pues los votos que se necesitan en el Congreso para aprobar reformas no solamente que beneficien a la clase política en un tema electoral, sino de democracia, de Estado de Derecho, pero también aquellas reformas que se necesiten para lograr la certidumbre en el tema de la inversión, en el tema del empleo, en el tema de la educación. Así que creo que vamos por una ruta correcta. Esperemos pues que todos estos 4 años el Congreso pueda darle un giro totalmente distinto a la pesadilla que vivimos del 2022 al 2026. Sí. También está Luz Ernestina Mejía, justamente del Partido Liberal. El Partido Liberal está, como dicen, nuevamente en el ojo del huracán, porque ha sido el equilibrio, y hay que decirlo, en esta elección, en restablecimiento de mantener realmente la institucionalidad dentro del país. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, encantada de estar entre amigas. Sí. Aprecio y admiro a la diputada Merari Díaz, es una demócrata auténtica. Hemos compartido esas luchas por nuestra democracia y así lo seguiremos haciendo en el Congreso Nacional, desde cada una desde nuestro partido, en nuestra propia óptica. Y efectivamente, licenciada Calderón, ayer fue un día de gran esperanza y cordialidad en el Congreso Nacional. Todo lo que suceda ahora va a ser siempre mejor que lo que sucedió en el Congreso anterior. Y ayer vimos inclusive en la bancada del Libre, que para nosotros pues es muy particular después de la triste historia que dejaron sus antecesores, ver rostros no solo nuevos, sino de personas que han estado en otros cargos y los desempeñaron con responsabilidad, como son alcaldes y otros. Reitero, una gran cordialidad, así que yo espero que se pueda trabajar con ellos, que no vayan a obstaculizar. Bueno, el pueblo fue muy sabio, ya nos dio la mayoría conjunta al Partido Liberal y Nacional, y en ese sentido vamos a acompañar todo lo que signifique beneficio para Honduras, lo que signifiquen esas reformas, lo que signifique fortalecimiento democrático, blindar todo lo que es nuestra democracia de avances autoritarios, de arbitrariedades, de abusos de poder como los que hemos vivido en estos 4 años. Así que sí, inició un Congreso con gran esperanza en esos aspectos del cara al futuro, comprometidos con facilitar todo lo que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial envíen al Congreso Nacional, que signifique avance, desarrollo, seguridad para nuestra nación. Sí. Yo sé que en el Partido Liberal ayer, pues, hay que decirle, hubo un contragolpe con la aparición de Jorge Cálix, quien obtuvo mayoría de la bancada y tuvo el mandato para ir a negociar. Yuri Sabas y Marlon Lara, los liberales, los diputados liberales, no depositaron su confianza en esta negociación, porque hay que decirlo, porque de eso se trata. ¿Qué sucedió? ¿Usted votó o no votó a favor de Tomás Zambrano? Porque ayer se dijo mucha nebulosa. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto no es una votación como usual, sino que es una propuesta que va suscrita por quienes la avalan. Yo no la suscribí, no la suscribimos 9 diputados.
¿verdad? Esas son una situación que se da, esto para la Junta Directiva Provisional, que será la que dirigirá la elección de la Junta Permanente. Entonces es algo que como diputados, una responsabilidad que así la asumimos, no avalamos, no votamos por esta Junta Provisional, pero reitero, nuestra unidad en procura del fortalecimiento democrático y de todo lo que sea positivo para Honduras va a existir en el futuro. ¿Por qué? Porque Honduras para eso no se eligió. ¿Por qué no firmó? Son situaciones personales y de partido. Posiblemente no es algo que se esté en contra, mucho menos de lo que va a suceder, ni que vayamos a hacer una... ¿No hubo suficiente comunicación dentro de la negociación? Es que negociación, no sé, creo que le hicieron otros niveles. Con nosotros los diputados no hubo negociación. Cuando yo me enteré, pues ya habían tomado la decisión. Pero por supuesto considero que debe haber respeto para cada uno de los diputados y que sobre todo debe haber respeto para las decisiones que en base a nuestra conciencia tomemos. Y esa fue una decisión a conciencia. Así que de aquí en adelante lo que sí se prevé es que trabajemos unidos, que prevalezca ese diálogo que tanto ha necesitado nuestro país y que trabajemos unificando criterios para decidir juntos lo que es bueno y positivo para Honduras. Sí. Yo sé que viene una parte complicada, ustedes no han dormido, porque y es normal cuando se llega al poder, y hay que decirlo. O sea, no se duerme, literalmente no se duerme porque ha sido un ambiente bastante tenso. Total. Como les digo, el cambio de liderazgo dentro de la bancada del Partido Liberal vino a cambiar totalmente todo el rumbo. Ustedes como Partido Nacional, ¿qué tan difícil fue todo lo que sucedió ayer? Porque había bastante presión. Había gran expectativa de la ciudadanía. Los abogados, ustedes son abogadas las dos, saben también lo importante que era establecer la Junta Directiva Provisional. Sí, de hecho, creo que hay fechas como establecidas en la Constitución que, como tienen decimos, que cumplirse sí o sí. Con términos perentorios que usted tiene que hacer. Y ayer 21 de enero es una fecha donde usted sí o sí la tiene que llevar a cabo. Si no, hay una fractura del orden constitucional. Sí. Y eso es grave para la democracia, la institución del Estado de Derecho, lo cual era peligrosísimo. Darle la oportunidad a Libertad y Refundación de querer seguir con el juego que ha seguido todo este tiempo. Así que, gracias a Dios, el día de ayer logramos instalar esta Junta Provisional. Como dice usted, creo yo que ya estuvimos 4 años. Hoy nos toca en este momento a todos. Creo que el Partido Nacional somos los que estamos gobernando. Tenemos mucha mayor responsabilidad. Pero también en el Congreso Nacional es la responsabilidad de todos. Porque es un Congreso que debe estar integrado por 128 diputados, donde debe de reinar los diálogos y los consensos y permitir que si yo no estoy de acuerdo con una postura, respetarla. Los disensos en una sociedad democrática son buenos, porque eso le ayuda a usted también a establecer parámetros. ¿Qué cosas puedo yo estar haciendo bien o mejorarla? ¿O qué cosas no están tan bien que las debo rectificar? Y ahí es donde yo creo que el transcurso de estos 4 años nos ha ayudado a todos como a despertar ese sentido de la escucha, de la tolerancia. De hecho, nosotros hemos sido un partido tolerante dentro de todo, pero yo creo que el éxito va a ser cuánto nos respetemos y nos escuchemos. Sobre esas premisas vamos a construir algo bueno con las demás bancadas. Incluso, yo soy del criterio muy particular, que Libre y nosotros podemos ser totalmente antagónicos, pero en momentos que sean por Honduras, debemos de construir con todas las bancadas. Así es. Y eso no se logra nada si usted no tiene eso. Y ahí a mí, ayer en interioridades, con algunos compañeros de Libertad y Refundación, encontrarnos y platicar y ellos decir, no, algunas cosas nosotros vamos a apoyar si son buenas para la democracia. Y eso es positivo. Porque no encuentra usted un partido que dice, no, yo no quiero nada. Nosotros vamos a hacer una oposición y no vamos a aprobar nada. Entonces, el hecho de que se pueda dialogar, se pueda construir, es algo sí lo agradecemos y que lo vamos a hacer una práctica constante que se va a basar la presidencia de Tomás. Es algo que se ha venido construyendo. Mire, nosotros como Partido Nacional
Siempre supimos que Tomás Zambrano era nuestro candidato a la presidencia. Y en el Congreso pasa algo, todo se hace con votos. Si usted no tiene los votos, no tiene ese respaldo, pues no avanza. Y debemos de reconocer también en el Partido Liberal esa unidad, porque puede ser que 8, 9 no hayan firmado, pero no significa de que no vayamos a trabajar en conjunto, no vayamos a avanzar. Y a mí me alegra en lo particular saber que hay un Partido Liberal unido. Pueden haber diferencias como todos tenemos dentro de nuestra bancada, pero lograr que podamos construir juntos con el Partido Liberal en muchos aspectos que sí van a ser significativos, importantísimos, en lo que le corresponde a las atribuciones del Congreso Nacional, a mí me llena de satisfacción, me llena de esperanza y de tranquilidad, porque eso es darle al pueblo hondureño también esa tranquilidad que ha anhelado, que no la ha tenido y que se le ha negado en estos 4 años anteriores. Así que ese capítulo anterior de este Congreso que pasó nos debe de servir de mucha lección en cuanto a lo que no hay que hacer, de lo que sí hay que mejorar. Y como decía la abogada, ella no firmó, pero a mí me alegra escuchar a la abogada Luz Ernestina, una mujer demócrata, auténtica, que hemos visto cómo ella ha defendido, cómo ha sido una mujer que ha salido a la palestra, que se ha expuesto, que le han agredido, que ha sido objeto de violencia. Y ella dice, yo no firmé, pero voy a acompañar a los demás. Y eso es lo importante, porque hoy tenemos 86 firmas, porque hay una repetida ahí. Hay dos repetidas. Hay dos repetidas. Entonces póngale que son 85. Y una son de suplente, porque ese de los 9 que no firmamos, ese es algo un poco objetable, porque pusieron a firmar. Hay un suplente que tendría entonces que ese caso se sale, ¿verdad? Se saca. Lo importante es que eran 65 que superó los 80. Porque estaba la propietaria presente. Entonces póngale, pero es altísimo. Es una votación, o por lo menos la firma de esta moción, solo para una provisional, es una de las más altas que ha habido en el Congreso Nacional, y yo espero que ya para la Junta Directiva en propiedad podamos alcanzar más firmas. Al final, que no solamente es un tema de decir, yo soy uno de los más votados, no, es partimos de algo, de un compromiso que hay que tener todos, de poder construir, y eso es algo sumamente positivo, pero también que nos compromete a hacer las cosas de la mejor manera. Viene una nueva era, abogada Luz Ernestina, en el Congreso Nacional, porque ustedes tienen un gran reto por todo lo que pasó. Son muy pocos diputados los que se reeligieron porque fueron castigados en las urnas. O sea, el pueblo hondureño y Tomás Zambrano justamente insistía en eso, ¿verdad? Durante 4 años solo se sesionaron 400 veces. Poquísimas. El Congreso más improductivo en la historia de Honduras. Viene un gran reto. Un gran reto, y hay que rescatar de lo que sucedió ayer, de esa votación, que la esperanza es que sí se va a lograr siempre la mayoría calificada para hacer las grandes reformas que las requieren. Exactamente. Las reformas electorales, el juicio político, porque no es búsqueda de venganza ni afán de perseguir políticamente, absolutamente no. Es terminar esa impunidad que posibilite que esos delitos sean más graves en el futuro. Entonces, lo que hemos vivido de tanto atropello a la institucionalidad con este gobierno anterior debe ser castigado. No solo es que así lo demanda la hondureñidad, sino que así lo exigen los hechos, así lo determina la ley. Entonces, el hecho de que haya habido esa votación, aunque uno no haya estado de acuerdo, aunque uno no haya suscrito, sí genera la esperanza de que las grandes reformas que requieren mayoría calificada se van a dar, porque ese es el propósito fundamental de haber ido al Congreso, el que exigieron nuestros votantes, tanto los nacionalistas como liberales. Queremos reformas profundas que garanticen estabilidad democrática y un futuro de progreso para los hondureños. Yo creo también que es digno de reconocer también la actuación del ministro de Gobernación. Sí. Tomás Baquero. Sí.
un caballero. Yo lo dije acá, conocemos a don Tomás Vaquero, un hombre de muchas luchas políticas, y se mantuvo a la altura. Sí, Esperó. así es. Sí. Hasta que se pidió. Y de eso se trata, creo De eso yo. se trata, sí. Y yo creo que si esto no se trata de capricho, de nada. Todos tenemos que poner lo que esté al nuestro alcance. Claro. Exactamente, o sea, y respetar. Miren, yo les digo, los constituyentes del 82 fueron sabios. ¿Que hay que hacer ajustes? Sí. Hay que hacer ajustes. ¿Que hay que hacer reformas? Que las reformas electorales. Y yo les repito, ningún diputado tiene derecho a decir fraude, ni de los que estuvieron en el gobierno, porque no quisieron hacer las reformas electorales durante estos 4 años que estuvieron. Y ni diputados, ni ministros, ni nadie, ni alcaldes. Todos sabían las deficiencias de esta ley electoral. Y siguieron con la misma, no quisieron reformarla. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto que van a tener y el compromiso. Porque yo creo que una de las cosas primordiales sería las reformas electorales. Porque esto nos ha llevado a mucha confrontación. Lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral no debe volver a suceder en este país. Debe ser un ente totalmente autónomo. Y también las personas no deben matricularse con un partido político. Porque al final todos somos hondureños. Total. Usted ahora representa al pueblo hondureño. Totalmente. Luz Ernestina representa en estos momentos al pueblo hondureño. Sí es cierto que hay principios dentro de un partido, pero que realmente debe de cambiar. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la prioridad que lleva Merari Díaz, que lleva Luz Ernestina Mejía en el Congreso Nacional, que se va a instalar este 25 de enero? Porque le voy a ser sincera, el 23, mañana, esa elección, yo creo que va a tener más votos. Sí. Más votos porque ya se rompió esa situación. Muchas personas, yo les digo, hubo mucha nebulosa, falta de comunicación. Lo hablaba la misma diputada, nos decía, no hubo ese diálogo. Conocemos a Tomás Zambrano, sabemos que es un hombre de diálogo y que eso va a venir a ayudar mucho. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con las diputadas Merari Díaz y Luz Ernestina Mejía. Ayer ya se instaló, ya se mantiene el orden constitucional, porque si no se hubiera elegido la Junta Directiva Provisional, ahí se había una ruptura total. Y eso es importante, hay que reconocer. 127 diputados estaban ayer en el Congreso Nacional. Hizo falta uno, no sé. Llegó después. Llegó después, sí. Pero de libre, era el de libre, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero estuvieron, y eso es importante, porque eso es un compromiso, no con un partido, no con el que ganó, es con Honduras. Y para eso se eligen los diputados. Tenemos varios mensajes antes de continuar sobre los retos que tenemos aquí. Nos dice Francisco Maldonado, nuestro fiel televidente desde Choloma. Vamos a ver qué nos dice hoy don Francisco Maldonado. Dice: el Partido Liberal es el gran perdedor de las elecciones generales, porque aunque ganó la presidencia de la República, dice, no la pudo defender porque no tuvo todas las actas electorales. Perdió 16 alcaldías municipales porque sus alcaldes, dice, y a la vez candidatos se fueron para libre. No logró la presidencia del Congreso Nacional y, para rematar, está dejando arrebatar la municipalidad de Talanga. Felicitaciones a los diputados liberales de Cortés, dice, que no firmaron ni votaron por la Junta Directiva Provisional y no traicionaron nuestro voto como sí lo hizo Luis Redondo. Dice, a los diputados liberales que firmaron y votaron por esa Junta Directiva Provisional, de nuevo, el Congreso Nacional ahora están obligados a exigir que se cumpla con la agenda legislativa consensuada, dice, y a que incluyan a la Sisi, a ver de qué cuero salen más correas. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Otro mensaje nos dice: buenos días, licenciada, vio que todo es negocio entre diputados. Era claro que Tomás Zambrano quedaría ahí y ahí se va a quedar. Ahí solo se negocia por intereses propios. Es raro y contado que sean honestos, dice. Lastimosamente mi país está entre los corruptos de Latinoamérica y aquí
Todo es hacerse millonarios y el pueblo en la miseria, nos dice este televidente. Bueno, nos reapareció don Leonel Alejandro Flores Mendieta, otro fiel televidente, ahora está en San Pedro Sula. Un fuerte saludo a Leonel Flores. Otro mensaje nos dice: buenos días, eliminen a los diputados suplentes, dice, porque eso permite hacer más Aragán al Aragán. Por ejemplo, dice, el suplente de Alberto Chedrani, de nombre Alan Aguiliano, dice, solo a sentarse ha ido. Estos años aquí donde vive, dice, ya se les ofreció puestos de jefes de supervisores, personas sin un nivel académico en transporte, dice, aquí en San Pedro Sula, y hablaban del familión, dice este otro mensaje. Otro televidente dice: yo le pregunto a usted, licenciada, ¿usted está seguro que el pueblo hondureño eligió a ese presidente? A él lo puso el dedo de Trump, dice, el voto del pueblo no valió nada, no deberían hacer elecciones porque el voto del pueblo no vale, nos dice este otro mensaje. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Bueno, mire, es entendible, creo yo, que hay una buena cantidad de hondureños que han apoyado a ciertos candidatos que al final no están conformes porque su candidato perdió. Y ahí es importante algo, garantizar reformas electorales para que quien ganó tenga esa certeza y esa tranquilidad, para que no pase este tipo de comentarios o el pensar de mucha gente que dice, no, es que este lo impuso el dedo de Trump, como decían ahí, o este no tenía todas las actas. Yo creo que hoy el gran reto que tenemos en el Congreso Nacional es partir de reformas electorales que al final garanticen la transparencia, la seguridad del proceso y que la gente sienta segura que su voto fue respetado. Yo creo que esta es una de las elecciones más donde la gente salió a votar y salió a votar en contra, que hay que tenerlo claro, del socialismo. Estoy clara el hecho de que, y no es mi partido, y no vaya a sentir que la abogada me estoy metiendo en el Partido Liberal, pero yo creo que el Partido Liberal hoy tiene un gran avance en la segunda fuerza política y eso es positivo, porque al final hay alcaldes, que la gente votó por ellos, hay diputados, hay 41 diputados del Partido Liberal. ¿Qué significa? Que el Partido Liberal está fuerte, está grande y que la tercera fuerza política hoy es Libertad y Refundación de venir gobernando el país en lo que quedó. Entonces creo que sí hay que trabajar, hay que reforzar la certeza en los procesos electorales de cara al 2030. Y por otro lado, el hecho pues de que parte de escuchar es parte de la tolerancia, de no hacer las cosas como hemos venido, pero también el hecho de reformas a la ley de la orgánica del Poder Legislativo es algo también que hay que tocar, no podemos desconocer que mucho más allá de cómo está integrado originalmente el Congreso es que si usted tiene diputados propietarios y suplentes, lleguemos a trabajar. Mire, la gente no se sentiría tan molesta si este Congreso anterior hubiésemos hecho nuestra tarea, hubiésemos legislado a favor del pueblo hondureño, así que el gran reto de este Congreso en estos 4 años es que si fuimos elegidos por el pueblo, le respondamos al pueblo y estemos a la altura pues de las expectativas del pueblo hondureño para ir cambiando la mentalidad de la clase que tienen hacia la clase política y que al final de cuentas pues podamos de retornar la categoría que ha tenido el Poder Legislativo y que lastimosamente pues con las acciones de muchos se ha destruido y nos pasó factura, porque este Congreso, si uno lo ve en su integridad, hay muchos rostros jóvenes, de los que aspirábamos, pocos salimos, y eso es una gran lección de analizar, porque hoy el pueblo hondureño también está cambiando. El pueblo hondureño hoy vota por quien quiere, por mucho que alguien haya puesto un post desde el extranjero, pero al final quienes salimos a votar fuimos los hondureños y los hondureños elegimos nuestros diputados, nuestros alcaldes y nuestro presidente. Sí. Ahora bien, dentro de las prioridades de Luz Ernestina, ¿cree que las reformas electorales debería de ser una de las primeras decisiones y las reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional? Las reformas electorales creo que es un compromiso generado por las expectativas del pueblo hondureño. Eso es fundamental
y tratar de hacerlos ahora de entrada porque después se van diluyendo en el tiempo y bueno, y hay que hacerlas, ¿verdad? Por lo menos una legislatura antes. Entonces eso tenemos que entrarle ya. Lo de la ley orgánica también, siento que hay como un cierto desconocimiento, aunque muy buenas intenciones del pueblo hondureño. Creen que la ley orgánica solo es de cambiar una cosa y decir, ya no va a mandar solo el presidente. No, es bien complejo, ¿verdad? Total. No es solo lo que uno quiere de un momento a otro. Hay que tocar todo un enramado jurídico que no puede ser de un día para otro, pero obviamente, como hemos identificado siempre, la concentración del poder, lo vimos en manera nefasta en el Congreso anterior, pues tiene que causar algún problema. No así en los congresos anteriores, que siempre se daba esa concentración de poder, pero había de alguna forma mayor democracia y estoy segura que con la presidencia del diputado Zambrano, también se va a dar esa apertura, porque él así lo ha manifestado con otros diputados. Claro. Pero definitivamente estamos todos de acuerdo en que se tiene que revisar lo que es esta ley orgánica del Poder Legislativo y hacerla más democrática para convertir el Congreso en algo más cercano al ciudadano y con una operación transparente completamente. Tenemos que quitar eso que se entronizó por parte del Congreso anterior, de que los recursos no se manejan en forma como es debida y que no llegan a sus destinatarios. Claro. Estamos muy claros que los congresistas no tenemos por qué manejar dinero. Sí, no estoy de acuerdo en decir no tienen por qué gestionar proyectos. Claro que podemos gestionar proyectos. Lo que no tenemos que hacer, porque no tenemos por qué hacer, es manejar dinero. Exactamente. Entonces todo eso se transparenta, todo eso se lleva de manera que la gente lo conozca y se hace. Y definitivamente sí, hay que revisar, reformar la ley orgánica del Poder Judicial, pero no se trata de que se va a cambiar una ley y de un momento a otro, o que es exactamente lo que el ciudadano cree. Tiene que hacerse una ley que garantice transparencia y cercanía y representatividad de la hondureñidad. Sí, y esto yo creo que es bien importante porque hay mucho compromiso. Ustedes vienen también de una era turbulenta dentro de su partido político. Iniciamos esta nueva etapa donde van muchos retos también, donde saben que si vuelven a cometer errores van a tener el castigo del pueblo hondureño. Yo siempre, un grupo hemos hablado eso. Creo que hoy el Partido Nacional tiene una oportunidad que el pueblo hondureño le dio, no podemos desperdiciarlo. Pero también conlleva lo siguiente. Por un lado, nos puede castigar al Partido Nacional en las próximas elecciones, pero también el pueblo se puede cansar por la clase general política. Sí. Y ahí es donde todos debemos de trabajar. Porque ¿qué le garantiza cuál es el conducto más fácil de la democracia para alcanzarla? Y en nuestra forma, en nuestros sistemas, a través de los partidos políticos. Si los partidos políticos no entendemos que cuando lleguemos al poder tenemos que hacer las cosas bien, pero también que todos debemos de construir a fortalecer la democracia, vamos a tener un éxito todos. Porque hoy nosotros como partido, y el objetivo de un partido es ganar elecciones para poder gobernar. Sí. Pero afecta y no podemos desconocerlo. Todo lo negativo que hizo Libertad y Refundación afectó a la clase política en general. Entonces tenemos que rescatar esa parte para que el pueblo hondureño confíe. Yo creo que aquí la palabra es confianza. Confianza, que no se sienta decepcionado, que cada día y cada vez que vaya a acercarse una elección no nos gane la abstinencia de quien no fue a votar, porque eso sí es peligroso para una democracia. Entonces el reto sí, nosotros como partido lo tenemos claro. Creo que Papi desde el Ejecutivo es un hombre sumamente operador, alguien que va a avanzar increíblemente y va a trabajar de vida, alma y corazón como lo prometió. Creo que va a tener un poder ejecutivo también mucho más ágil y expedito, y eso es positivo. Y nosotros, por otro lado, también en el Congreso, poder, tanto con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, avanzar. Creo que el Poder Judicial tiene un reto, sobre todo porque falta el tema de la ley de la carrera judicial, que es algo que debemos también en este Congreso Nacional discutir y aprobar,
es algo que está pendiente y que eso no fortalece. Mucho trabajo al Poder realmente Judicial. van a tener, ¿verdad? Trabajo hay. Sí. Es una tarea enorme. Es una tarea enorme, no podemos dormirnos en los laureles como decimos, pero asumimos el reto. Yo creo que lo vamos a hacer de la manera mejor, pero también estamos claros y conscientes que solos no vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo con el consenso, con los acuerdos que podamos lograr con las diferentes bancadas dentro del Partido del Congreso Nacional, perdón. Pero también el pueblo hondureño decirle lo siguiente: el pueblo hondureño dice no queremos saber nada de Libre, es cierto, pero no podemos desconocer ellos son una fuerza que política. son una fuerza política dentro del Congreso Nacional. Es la tercera Nacional, fuerza. y que nosotros todos tenemos que dialogar para encontrar todas las avenidas necesarias para fortalecer la institucionalidad, la democracia y obviamente el tema de la seguridad jurídica en este país, que es lo que más deteriorado está y lo que más se ha violentado durante todos estos 4 años. Sí. Tenemos más mensajes. Vamos a continuar leyendo. Nos han escrito al 3182-5600. Dice, tienen que buscar sacar el país adelante. Dice, no puede ser que un país tan pequeño que está a la par de Honduras nos lleva tanta ventaja. Que bien ellos tienen personas comprometidas y visionarias que quiere a su país. Eso debemos imitar para Honduras. Se refiere justamente a El Salvador. Buen día a ustedes y sus panelistas, diputadas. Ya que ganaron, les suplico, dice, que por favor ayuden a implementar trabajo. Dice. Tengo 46 años y no tengo trabajo. Precisamente ese ha sido uno de mis compromisos. Para ello he conversado con diferentes sectores, la generación masiva de empleo, y para buena fortuna de quienes nos escuchan, no es una idea personal, es un compromiso de todos los que estamos ahí, de todos los partidos. Estamos conscientes de que debe ser así, y el empleo por hora tiene que volver cuanto O sea, ¿usted antes. está consciente que debe devolver el empleo por hora? Definitivamente, pero algo más. Soy una mujer de 65 años, casi 66, trabajo a tiempo completo. Pueden haber otros como yo, pero también puede ser que otra persona de mi edad quiera trabajar 3, 4 horas, empleo por hora. Entonces el empleo por hora no solo para los jóvenes, sino también para los viejos, que todavía tenemos mucho que dar, que queremos dar, que estamos bien dispuestos. Entonces debe arreglarse todo eso, que hayan oportunidades no solo para jóvenes, sino para viejos también. Para poder trabajar. Alguien que solo quiere trabajar 2 horas, 3 horas, tiene que tener la oportunidad a todos los niveles. Me parece inconcebible que ya se nos vea mal a las personas de 35 o 40 años, no digamos de 65 años, Sí, ya uno ansia. ya no sirve para nada. Y todo lo contrario, la gente mayor tenemos mucho que dar, y si queremos dar y aportar, tenemos que tener la oportunidad. O sea que empleo general, no solo para jóvenes, sino para todas las edades. Pero me atrevo a decir que ese es un compromiso generalizado de todos los diputados y bancadas en el Congreso Nacional, la generación masiva de empleo. Así que lo vamos a ver. Y mire, yo le voy a agregar algo a lo que dice la abogada. Y él dice que tiene 47 años. Hay gente que tiene 60 años. Y hoy se ve obligado a trabajar, no porque quiera en realidad, sino porque también hoy tenemos una sociedad donde los hijos le cargan al abuelo con sus nietos y tienen que trabajar para mantener. Y si uno ve, hay gente que me ha dicho, mira, yo no me puedo jubilar. Porque estoy en realidad pagando la escuela de los hijos. Estoy pagando la escuela. Entonces, hoy es como una carga que no pueden ni pensar en la jubilación. Y veamos el tema de la jubilación. ¿Cuánta gente no tiene una jubilación digna? ¿Cuánta gente quiere jubilar si no puede? Entonces, creo que hay muchas cosas dentro de nuestra sociedad que el Congreso Nacional tiene que regular. El empleo por hora es algo urgente que hay que hacerlo. Tenemos que retomar, creo que es una de las primeras tareas en este Congreso Nacional que debemos de aprobar, porque eso nos va a ayudar a la generación de empleo, a masificarlo y a que la gente lo pueda tener más cercano. Hay gente que solo puede media jornada trabajar, sobre todo el tema de la juventud. Y le pongo el otro extremo. Y las madres solteras también, porque la madre soltera puede trabajar media jornada por mientras sus hijos están en la escuela y regresar. Y la juventud dice, bueno, mi papá ya me graduó del colegio, pero yo soy el que me tengo que pagar la universidad si quiero seguir estudiando. Entonces, hay una oportunidad de que usted puede estudiar tantas horas y trabajar tantas horas y eso le ayuda. Yo creo que aquí también viene algo importante con esto del empleo por hora, es que tienen que fortalecer la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Claro. Porque el problema es la falta de supervisión.
se crean es como lo de las exoneraciones. Sí. La exoneración no es mala. Los malos son los abusos. ¿Y por qué existen los abusos? Porque no hay autoridades que los regulen. Que revisen. Pero para mí también, y yo se lo planteo a ustedes, de que consideren también una inyección fuerte a la Secretaría de Trabajo. Sí, tiene que haber un cambio. Sí. Debe haber ese equilibrio. Porque también dar las herramientas, porque hay una gran oportunidad. Hay muchas personas, eso va a oxigenar las empresas, porque hay empresas que tienen que contratar un empleado por 8 horas, forzosamente, porque no pueden contratarlo por media jornada o por horas. No, mire, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Sí. Que usted tiene que tener su capital, pero no puede estar pagando tampoco jornadas enteras porque no hay un tema, o subsiste por la empresa o subsiste por pagar la planilla. Entonces creo que hay que ayudarle a la pequeña y mediana empresa a poder también salir adelante, y esta es una herramienta perfecta. Mire, el tema de la Secretaría del Trabajo, con esta ley anterior que se derogó, había una unidad, y ahí usted tiene toda la razón, porque esa unidad tiene que garantizar que la ley se cumpla. Es con el tema de las exoneraciones, el Código Tributario. El Código Tributario sí establece un capítulo, sí establece quién debe de hacer la auditoría, quién cumple o no cumple. O sea, el hecho que en el pasado se utilizó esta ley de injusticia tributaria que quería aprobar Libertad y Refundación era un arma política para encontrar la empresa privada. Pero tenía cosas positivas. Y que tenía cosas positivas que hay que retomar, que hay que fortalecer, que hay que incentivar, pero también usted no puede dejar la libertad de quien yo tengo esto y esto es mío y yo voy a hacer con ello lo que yo quiera. No, tiene que tener un contrapeso. Entonces, en ese sentido, el Código Tributario sí tiene figuras que quizás hay que revisarlas también. Pero de nada va a servir que usted tenga todas las leyes del mundo, que aquí tenemos leyes que más bien en realidad tenemos que este Congreso también formar una comisión. Yo soy de ese criterio y siempre lo he dicho, de ver qué leyes están duplicadas, qué leyes ya no existen para hacer. Homologarlas. Y también viene un punto también interesante, ¿verdad? La integración de las comisiones. Claro. Y ahí Luz Ernestina no me va a dejar mentir. Antes, se lo voy a decir, las comisiones se integraban por personas expertas en el tema. Sí. Así fue. O sea, así era. Hay que retomarlo. Y yo creo que también esa integración de todos los partidos políticos en las comisiones especiales. Pasamos 4 años que ni sabíamos quiénes eran los miembros de las comisiones. Mire, creo que en los 4 años hubieron como 4 cambios de quién presidía, de acuerdo si a mí me caía bien o si hoy yo estaba en contra, mañana y no me daban los votos. No puede ser. No puede ser. No. El que era presidente y era una comisión. Y mire, como no alcanzaba, entonces inventaron la comisión de los países de amigos. Entonces había comisión de República Dominicana, del país con China, estos eran enemigos de Taiwán, con Cuba, con Venezuela, o sea, con todos los países del mundo. Y infuncional. Claro. Y cuando lo que necesites esto, ya estamos finalizando. ¿Cuál es tu mensaje, Luz Ernestina, al pueblo hondureño, ya que desde ayer ya sos diputada por Francisco Morazán? Fíjese que una de las cosas que quiero promover es un observatorio legislativo, no únicamente para que esté viendo quién presenta un proyecto, quién asiste a sesión, porque bien sabemos que ese trabajo que ve el pueblo hondureño es quizás lo menos. Y atrás está el que más se trabaja, que es en las comisiones, en el contacto con los ciudadanos, en la representación de ellos. Entonces, que un observatorio más bien para que un grupo de ciudadanos o de organizaciones de la sociedad civil acompañen todo el trabajo del Congreso Nacional, no solo para fiscalizar ese tipo de la asistencia, sino para que sea un trabajo que responda a las expectativas ciudadanas. Entonces sí es bien importante y estamos dispuestos a trabajar con los ciudadanos a quienes representamos. Sí, diputada. Bueno, al pueblo hondureño, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo. Y el Congreso Nacional va a ser un congreso que sí va a ser abierto, un congreso transparente, pero sobre todo respetuoso de las opiniones de todos. Así que vamos a construir esos consensos que necesitamos para lograr aprobar
todo aquello que beneficia al pueblo hondureño, y ahí vamos a estar presentando proyectos de ley para que esperamos que en este Congreso todo lo que presentamos en el pasado se pueda aprobar y se pueda discutir. Por eso vamos a tener 3 días a la semana para sesionar y aprobar y avanzar en las reformas que el país necesita. Bueno, vamos a estar al pendiente, las vamos a invitar porque hay un compromiso. Sí. Yo creo que la prioridad ahorita es la ley del empleo por hora, las reformas para generar empleo. Ese es el gran reto, porque las reformas electorales estamos en proceso y va, pero sí vamos a estar al pendiente y vigilantes nosotros de que esto se cumpla, porque esto es muy importante para la generación de empleo. Muchísimas gracias a la diputada Merari, diputada por Francisco Morazán por el Partido Nacional, a la diputada Luz Ernestina Mejía, diputada liberal por Francisco Morazán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras, así que no se despegue de sus pantallas. Yo, si Dios quiere, estaré mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y también sintonicen nuestras redes, que ahí estaremos informando minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Honduras con todo este traspaso de mando presidencial. Pasen todos un feliz día. Hasta mañana.